Bienvenidos hermanos, vamos a ponernos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reina y hermosura del Carmelo, ruega por nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos hermanos, y qué bendición poder estar con ustedes en este momento de la historia y en estas circunstancias de la pandemia, dar un mensaje de esperanza y un mensaje de amor desde Monticello, aquí en Medellín. Mi nombre es el Padre Alejandro Restrepo. Pertenezco a la comunidad de los Padres Carmelitas Descalzos y por la gracia de Dios me han pedido unas palabras para poder entender lo que significa aquello que denominamos crisis y aquello que denominamos crisis, como poder empezar a salir un poco de lo que significa la dinámica de quitarle todo lo negativo a la crisis y empezarnos a darnos cuenta, como diría el místico San Juan de la Cruz, que precisamente es en esas noches oscuras o en esa noche oscura donde el alma más se siente enamorada por Dios, y es en esa noche oscura donde el amado y el amada se transforman en uno solo, que es lo que dice San Juan de la Cruz. Porque para usted y para mí crisis, seguramente lo hemos escuchado en muchas predicaciones y desde Yeshua muchas veces, y es cierto. Crisis se entiende como crecimiento, es la capacidad que uno tiene de enfrentar las cosas y de crecer frente a las cosas que le está pasando. Pero la realidad de la vida, hermanos, es que a ninguna persona nos gusta estar en crisis, a ninguno. A ningún ser humano nos gusta estar en crisis. A uno le gusta estar acomodado y eso está bien. A uno le gusta tener las cosas cuadradas, a uno le gusta organizar las cosas, como dicen los jóvenes, chulearlas una a una, de tal manera que cuando uno se levanta uno se da cuenta que las cosas están bien. Bien en el sentido en que uno lo organizaba a su manera, o bien en el sentido en que las cosas, como dicen los jóvenes, fluyen. A uno le gusta levantarse bien, a estar acomodado bien, que las circunstancias estén bien. A uno no le gusta que alguna de las cosas que uno planteó en su vida como importantes y vitales empiecen a fallar. Por eso uno de los miedos más grandes de la humanidad y de los seres humanos es cuando uno escucha la palabra crisis, pero uno no sabe y le pide mucho a Dios que a uno no le llegue la crisis, porque a uno le gusta tener las cosas literalmente organizadas. Y en esas cosas organizadas uno sentirse literalmente cómodo. Cómodo en cuanto a que uno se levanta, cómodo en cuanto el trabajo está bien, cómodo en cuanto que la salud está bien, cómodo en cuanto que la familia está bien si la tiene, o los hijos están bien. A nadie, a ninguna persona, a ningún ser humano en el fondo de su corazón le gusta tener que vivir una crisis. A nadie, absolutamente a nadie. Por eso cuando uno habla de crisis, en esta situación de pandemia, en esta situación tan difícil, seguramente usted y yo nos ha tocado enfrentar una crisis, pero uno sabe en el fondo de su corazón que no quería vivirla. Sí, uno escucha mensajes de evangelizadores, uno escucha mensajes de testimonios de vida, uno escucha cosas y uno dice amén, amén, que Dios los bendiga, que salieron de un problema, que salieron de una dificultad. Pero en el fondo del corazón uno no quiere que eso le toque a uno. En el fondo del corazón uno quiere que orar por los que están pasando por momentos difíciles, pero que mientras eso no me toque a mí, estamos bien con Dios. Es más, cuando uno cree en Dios, es más fácil creer en Dios cuando uno no tiene ningún problema. Es más, uno se levanta, analiza su vida, se siente bien, está bien, no tiene problemas, tiene su empleo estable, se ha logrado sus objetivos de la vida, cosas muy puntuales en la existencia. Cuando eso está bien, uno se levanta y lo primero que dice es, Señor, gracias.
Gracias porque todo está funcionando bien en mi vida. Gracias porque tengo la situación económica resuelta. Gracias porque tengo la salud resuelta, tengo el amor resuelto, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno trabaja incansablemente por lograr que eso funcione y fluya bien en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, una de las cosas más difíciles de la existencia es tener que enfrentarse a una crisis sabiendo de antemano que a todos los seres humanos habidos y por haber en este planeta Tierra nos va a tocar, nos ha tocado o estamos viviendo una crisis porque es inevitable. Sí o sí, eso nos va a tocar vivir. Y más cuando estamos en un camino de fe. A los evangelistas y a los predicadores nos encanta hablar de prosperidad, de sanación, de liberación, de milagros. Eso está bien, porque eso es lo que hace Dios todos los días. Nos encanta hablar de prosperidad y no anotamos a los seres humanos que nos escuchan en este camino de fe lo que va entre líneas en el momento en que yo decido seguir al Señor. Y lo que va entre líneas cuando yo decido seguir al Señor es que el Señor nos dice en su palabra que uno tiene que dejarlo todo. Es más, y uno es muy curioso con Dios porque uno piensa que lo que tiene que dejar es lo que uno cree que tiene que dejar y en el fondo del corazón sabe que le va pidiendo muchas cosas en el camino. Pero los evangelistas predican la otra parte que también es válida, indiscutiblemente que es válida. ¿Cómo no vamos a predicar de prosperidad como el evangelio del lunes 10 de agosto que hablaba sobre lo que significa o lo de San Lorenzo, de ayudar a los demás donde Dios nos bendice a todos? ¿Cómo no hablar de salud cuando Dios se encargó de sanar a todo el mundo? ¿Cómo no hablar de liberación cuando Dios se encarga de liberar a todo el mundo? Eso sí o sí es verdad. Pero no se nos olvide que todos los seres humanos, cuando hacemos el primer paso de empezar a caminar un camino de fe, el primer paso es una experiencia de seducción de Dios en el corazón. Eso Dios lo empieza a seducir a uno. Pero esa experiencia de seducción hace la primera crisis que uno no se imagina que va a tener. ¿Y cuál es la primera crisis? Que estamos más acostumbrados hacia afuera, que estamos más acostumbrados a ver cosas hacia afuera. Y la primera crisis en el camino espiritual, según los místicos, es que el ser humano empieza a encontrarse con uno mismo. Empieza a tener una relación de intimidad con Dios. Entonces, mire, la primera crisis es la crisis de saber que lentamente uno no está yendo a encontrarse con Dios porque le toca, sino que uno lentamente va a encontrarse con Dios porque lo ama. Esas dos cosas cambian, porque los seres humanos, los católicos de Eucaristía Dominical o de ley, son las personas que saben que mientras cumplan la ley están tranquilos. Pero Dios entra en el fondo del corazón y no solamente se queda en los ritos externos que son válidos, sino que hay un momento donde aparece la palabra oración. Cuando oración aparece en el universo de mi vida espiritual, cuando yo empiezo a caminar en el camino de fe, yo tengo que sacar el primer espacio para encontrarme con Dios, es el espacio de la intimidad con Él, de tal manera que esa intimidad con Él se vaya reflejada en espacios y tiempos de estar frente a Dios. Entonces ya no es solamente el cristiano que va un domingo a misa y se siente contento, que está bien inclusive, sino que en la medida en que yo vaya adentrándome en el camino de fe, la primera semicrisis es que a mí me empieza a ver la necesidad de buscar de Dios y a buscar de Dios en cuanto que voy saliendo de mis propias comodidades, en donde voy saliendo de mis propias rutinas diarias y tengo que sacar sí o sí el espacio de estar en soledad y silencio con Dios. Ahí está. Ahí es la primera crisis. Porque cuando estamos acostumbrados hacia afuera, a estar hacia afuera, sacar el espacio de callar nuestra conciencia, como diría San Juan de la Cruz, silenciar nuestros sentidos y empezar a entrar dentro de nosotros, porque el Padre que ve en lo secreto no lo recompensará. Es ahí donde el cristiano empieza a tener una semicrisis, y es que no le va a servir solamente todo lo que haga hacia afuera, sino que uno empieza a tener una relación personal con Dios. Y esa relación personal con Dios implica que yo me empiece a ser disciplinado en mi vida espiritual. Entonces ya no es simplemente escuchar la emisora cuando me levanto, que es muy hermosa, o escuchar emisoras católicas o alabanzas que son muy necesarias y tiene que ser así, sino que hay un momento donde yo tengo que darle off
a la emisora, tengo que apagar todo y empezar a tener una experiencia de oración con Dios, muchas veces con la distracción que nos trae, muchas veces inclusive con la mente que vuela, muchas veces inclusive con el tiempo que se va más despacio. Pero la primera crisis, la semicrisis, la pequeña y la chiquita, es cuando uno sabe y entiende que para poder empezar a caminar un camino de fe, un camino de santidad, uno tiene que tener una relación de intimidad con Dios. ¿Y qué es una relación de intimidad con Dios? Y es que yo le abro esta partecita de aquí, de mi corazón, a Él. Empiezo a tener la necesidad de poder encontrarme con Él. Necesito tener una necesidad de estar en intimidad con Dios, sabiendo que Él es el que me está esperando. Mire, suena muy bonito, esto suena hermoso, es un discurso muy seductor, muy tranquilizante, pero cuando uno empieza a tener espacios de silencio y de intimidad con Dios, uno se aburre, uno se duerme, uno empieza a hacer otras cosas, uno empieza a hacer las devociones que son muy necesarias, uno empieza a rezar el rosario que es muy necesario, pidiéndole a la Virgen que lo vaya iluminando y lo vaya acompañando para que cuando uno empiece a tener relación de intimidad con Dios, uno sí empiece a orar. Porque dice Santa Teresa de Jesús, nuestra madre fundadora, que orar es amar o hablar con Dios, en donde dos hablan. Y llegar allá, hermanos, también implica otra segunda crisis chiquita. Y otra segunda crisis chiquita es que uno no puede obligar a Dios que haga lo que uno quiere. Uno tiene que empezar a someterse en la oración a que Él es el que hace a través de la oración las cosas que uno necesita. Entonces uno empieza a alabar a Dios, uno empieza a orar en lenguas, uno empieza a hablar en muchas cosas. Esos son necesarios, pero hay un momento donde uno tiene que empezar a hacer la oración de contemplación. ¿Y qué es la oración de contemplación? Una oración en silencio, donde uno empiece a callarse y uno empiece a encontrarse en la intimidad con el amigo que nunca falla. Eso es importante. Llegar ahí ya implica dos crisis. Dos crisis y es, no podemos seguir estando simplemente en la parte ritual, sino que también tenemos que empezar a sacar los espacios para encontrarnos con Dios. Y ya empezamos a desbaratar el horario personal, ya empezamos a sacar del horario personal el espacio para hablar con Dios. O sea que ya en lo acomodado que yo tengo de mi vida, ya empiezo a meter a Dios en esa parte acomodada y hay una crisis, porque si antes yo hacía esto de tal hora a tal hora, ahora yo de tal hora a tal hora voy a empezar a orar. Eso es importante, eso es importante. Ahora, lo segundo, la segunda semicrisis es que la oración me tiene que llevar un trato con Dios, es decir, yo tengo que empezar a hablar con Él. Y ahí es donde empieza a ver la tercera semicrisis muy chiquita. Mire que todavía nos falta un poco de cosas. Y es que uno tiene que hablar con Dios es de lo que hay en el corazón. A Él le encanta que le hable, no de las seguridades, no solamente de los triunfos, sino también de los fracasos, las pérdidas, los dolores, todo lo que nos ha pasado en la vida. Porque en el momento en que yo empiezo a tener un trato de intimidad con Dios, Él empieza a hacer la tercera, no ya no semicrisis, sino crisis. Y es que Él empieza a confrontarme con mi vida para sanar mi corazón de las cosas que yo he hecho y que le he lastimado a los demás y que yo he hecho y me he equivocado y eso llamamos pecado. A nadie le gusta esculcar su vida, hermanos. Uno le hace lo que comúnmente llama que es pasar la hoja, cerrar el ciclo, todo lo que significa. Que es necesario, por cierto. Pero cuando uno empieza a abrir su corazón al Señor, hermanos, uno piensa que el Señor lo va a abrazar, lo abraza como el muchacho que llega a la casa del Padre. Él lo abraza, Él lo besa, Él lo llena, pero lo confronta frente a las cosas que ha pasado, no como un papá que regaña, porque nunca lo hace. No es el papá que regaña, que dice, sino el papá que sabe que si no resolvemos las cosas del pasado, mi presente no va a ser un presente de bendición porque todavía manejamos miedos del pasado, todavía manejamos rencores, todavía tenemos miedo de volverlo a intentar. Muchas cosas en el pasado que usted y yo hemos vivido. Entonces ya la tercera semicrisis que se convierte en crisis, que sería la primera crisis. Y es que uno cuando empieza a darse cuenta, el Señor empieza a recordar, a hacer que nuestra vida empiece a cambiar, hacer que nuestra existencia empiece a cambiar. Eso nos va a doler porque son historias que teníamos guardadas. Eso nos va a hacer sentir mal porque pensábamos que ya estaba bien. Y es ahí donde uno empieza a darse cuenta de la otra parte. Y es que con amor, Santa Teresa lo encanta, es una experiencia del amor. Con amor uno se va dando cuenta en su corazón cuántas cosas se ha equivocado. Solo por amor
el ser humano cambia. Uno no cambia por miedo, uno no cambia por ley, uno no cambia porque se va para el infierno, uno se cambia porque ya está en el infierno, no se había dado cuenta. Entonces, cuando uno tiene una experiencia del amor, uno sabe que el amor va entrando en el corazón del ser humano y ese amor hace posible que vaya iluminando lugares en mi corazón que uno la ha embarrado realmente. Uno ha hablado mal de alguien, uno no ha sido juicioso, uno no ha sido leal, uno no ha sido agradecido, cualquier cantidad de cosas que es ahí donde uno va sintiendo la necesidad de empezar a confesarse. Entonces uno empieza a confesarse y eso implica, hermanos, que uno tiene que empezar a hacer un acto de humildad. No lo voy a poner como una crisis, hermanos, pero cualquier persona que le gusta confesarse, buscar un buen confesor espiritual, sabe que hablar de su vida y hablarle a otro sacerdote o a otro ser humano, sí, nos dicen, es que es la persona ungida por Dios. Sí, es verdad, somos ungidos por Dios. Pero el solo hecho de ir a buscar, el solo hecho de ir a abrir su corazón, eso genera cierta incomodidad, pero que es necesario. Si vamos ahí, ya sabe uno que lentamente uno le va abriendo su corazón, va confesándose, lentamente uno va encontrando sus cosas, uno lentamente va encontrando lo que necesita en su vida y muchas cosas. Y además, un consejo que le digo de corazón, en la medida en que uno va creciendo espiritualmente, uno sí va matriculándose con el sacerdote que Dios le ponga en el camino para que sea la persona que le ayude a uno a través de la confesión, pero también que le ayude a través de la dirección espiritual. Ahí vamos. Ahora nos vamos a meter en otra crisis que ya es una crisis mucho más clara, y es que en la medida en que yo me empiece a meter más con Dios, Dios empieza a desbaratar mi vida, a desacomodar mi historia y acomodarla en la manera o en la medida que Él quiera. Y ahí está ese temita que tiene que ver con el principio de la conferencia que les estamos repartiendo desde Monticello. Y es que cuando uno le gusta tener las cosas organizadas, que uno le desbaraten las cosas, es ahí donde uno no se siente bien, pero es necesario para que uno empiece a darse cuenta que cuando uno empieza a abrirle su corazón al amigo, cuando uno empieza a confesar sus cosas, cuando uno empieza a querer cambiar ciertas actitudes, uno lo hace porque sabe que lo necesita, pero Él se encarga de hacer el resto. Usted ha escuchado ese tema en que uno le entrega a Dios el dedo y se lleva la mano, así es. Uno le entrega la vida y el día menos pensado todo empieza a cambiar. Empieza a cambiar muchas cosas que uno todavía inclusive, a uno medio le asusta todos los cambios. Uno tiene en el corazón la certeza de que está en las manos de Dios, pero a nadie le gusta que empiecen a cambiar cosas, Uno empieza a ver que va otra gente, apareciendo otras personas, empieza a salir muchas cosas, empieza uno a cambiar inclusive la mentalidad. Es más, uno empieza a mirar las cosas de otra manera, empieza a mirar las cosas. Eso es bien, eso es bueno, pero a nadie le gusta, porque a uno le gusta tener las cosas organizadas a su manera, pero Dios se encarga a uno de desbaratarle la existencia, la manera en que Él empiece a hacer las cosas en nosotros. Eso suena difícil, eso suena imposible muchas veces. Imagínense, le voy a contar una historia que seguramente los de Yeshua, Juan y los grandes predicadores de Yeshua lo contarán mejor que yo. Pero cuando uno empieza a ahondar el texto donde el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac en el monte del sacrificio, yo me pongo a imaginar este pobre hombre ya mayor de edad, tendría más de 100 años tal vez, toda la vida había necesitado y había pedido de Dios esta bendición, llega la bendición, llega un momento en el que se siente ya realizado, él se siente realizado, él siente que ya ha llegado ese momento, ya ha llegado el momento en que se siente tranquilo, como que puede descansar, como que puede decir, bueno, ya llegué, ya tengo mi familia, ya por fin, ya tengo mi esposa, todo. Y el Señor le pide que vaya y sacrifique a su hijo, a su único hijo, el hijo nacido de su vejez en el monte, sin ninguna contraorden de parte de Dios. Imagínense lo que significa para un hombre como estos, que dice que es el hombre con el corazón más parecido al corazón de Dios. Que un día cualquiera, cuando ya estaba todo organizado, el Señor le dé por desbaratarle otra vez todo y desbaratarle pidiéndole el sacrificio más grande que un ser humano puede tener. Y es el sacrificio de lo que significa caminar y ofrecerle su hijo en el monte del sacrificio, que yo pondría más en el monte de la obediencia. Lo voy a dejar en perspectiva para lo que viene enseguida. Y es que esto de desacomodarlo a uno le fastidia, le molesta, pero hay un momento donde todo esto tiene una función de ser de parte de Dios. Y es que seguramente
a usted y a mí nos han enseñado, o vamos encontrando en el camino espiritual, que este Dios que es hermoso ya es mi papá. Esa parte es hermosa. Yo escuché hace unos días una predicación desde Yeshua de lo que significaba tener el concepto de papá. Juan David lo explicaba muy bien y eso es excelente. Para que eso llegue a pasar en nosotros, uno tiene que empezar a darse cuenta que hay que desacomodarlo a uno, de tal manera que uno llegue a tener en su corazón esa experiencia fascinante de lo que significa que Él sea mi papá. Pero lo segundo, y es que Él, en la medida en que sea mi papá, es amigo que nunca falla. Esas dos partes están hermosamente ligadas y uno empieza a darse cuenta, como le decía ahorita, la parábola del Padre misericordioso y todo lo que significa llamar a Dios Abba, que esa es la predicación de Juan David. Una de las cosas que se nos olvida es que Dios no es solamente mi papá, seguirá siendo mi papá toda la vida. Dios no solamente es mi amigo, siempre es el amigo que nunca falla. En la medida, y ahí sí nos metemos en otra partecita, y es que para que uno llegue a sentir a Dios como mi amigo y además como el amado, ahí sí nos metemos en términos místicos, y eso ya es de los carmelitas descalzos. Es ahí donde uno tiene que pasar por una crisis sí o sí, donde uno se da cuenta de tres realidades en la vida. La primera, el único que lo puede llenar a uno el corazón es Dios. Eso suena bonito. Padre, yo tengo mi pareja, padre, yo tengo mi esposo, padre, yo tengo mi esposa. Es que yo no estoy diciendo que yo no lo llene. Y es que la experiencia del amor de Dios hace posible que uno vea en el amor de los demás el amor de Dios que me va llenando a mí. Pero cada vez que yo estoy en la intimidad también siento que Él me llena como papá, pero también me llena como amado. Porque los místicos no somos seres humanos solos que decidimos no compartir nuestra vida con nadie porque sabemos que Dios está con nosotros. No, hermanos. El místico es el que sabe y entiende que en su corazón el único que lo puede tocar es el amor de Dios. Entonces es ahí donde este Jesús se convierte lentamente en el amado. El amado es el que llena los vacíos emocionales de la existencia a través de su amor. Y es ahí donde uno va llenándose lentamente cada pedacito de su existencia. Para llegar allá, uno tiene que pasar por lo que llama San Juan de la Cruz la noche oscura. ¿Dónde te escondiste, amado? Es el cántico, la noche oscura. En una noche oscura de ansias, en amores inflamada. Oh dichosa aventura salir sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Eso significa, hermanos, que esta crisis sobre todo, es una crisis donde el corazón va sintiendo que el único que verdaderamente tiene el poder y la autoridad sobre mí, sobre los que yo amo, sobre mi familia, es Dios. Lo segundo, y es que en la medida en que uno va entendiendo esto, hermanos, lentamente uno se va desprendiendo de todo lo que tenga que ver con la ley. Uno va viviendo una experiencia del amor. Uno no hace las cosas porque le toca hacerlos, para nada. Uno no hace las cosas porque le dice que tiene que hacerlo. Uno lo hace porque ya sabe que lo está haciendo como una experiencia donde uno lo hace por Dios y trata de todas las maneras posibles en este amor profundo que uno tiene con Él, en agradarle en las cosas que pasan. Y lo tercero es que en la medida en que uno va creciendo espiritualmente, uno va haciendo lo que el Padre Hernando dice que es cierto. Uno se va empezando a amar con el amor de Él. Uno va empezando a amar a los demás por el amor de Él. Uno va empezando a amar la naturaleza con el amor de Él. Uno va empezando a amar a todos por el amor de Él. Y es ahí donde uno aprende a no juzgar, donde uno aprende que cualquier cosa que hace lastima, pero no lo hago simplemente porque la naturaleza me lo dice, sino porque empiezo a amarla. Yo empiezo a amar y yo sé que puedo botar la basura, pero ya no la hago simplemente porque sé que me estoy amando la naturaleza y la naturaleza me está diciendo, ámeme, no me tiene que lastimar. Yo también puedo amar al que me ha hecho daño y poder amarlo de una manera diferente, que esa es la gracia que uno va llegando en el camino de fe. Y es ahí donde uno va entendiendo que en el camino de la experiencia con el Señor, uno va aprendiendo a amar a los demás y va aprendiendo a respetar a los demás. Es ahí donde no tenemos que llegar. Ese es el sentido del cristianismo. Ahora, cuando estas tres cosas se van dando, para que estas tres cosas se van dando, sí o sí, uno va teniendo que encontrarse con que uno tiene que aprender a amarse, y esa parte sí es muy complicada. Aprender a amar a los demás, esa parte es muy complicada. Aprender a amar al universo, que esa parte es muy complicada, más en este tiempo de pandemia. Y aprender a amar la naturaleza y aprender a amar a Dios, que es la parte más hermosa de este camino. Si ustedes me permiten unas palabritas, porque dejé en punta muchas cosas, sobre todo para que me vuelvan a invitar.
Cuando uno está en tiempo de pandemia, como el tiempo que está ahora, hermanos, esta crisis, ninguno de los que estamos aquí la necesitamos. O sea, perdón, ninguno la necesitamos, ninguno la buscamos, más bien. Los que nos ha tocado a mí, en el caso mío, que es con enfermedades, 25 enfermedades, en silla de ruedas, cualquier cantidad de cosas que he tenido que vivir en la vida, que seguramente en los testimonios, en alguna vez lo dije allá en Yeshua, cómo Dios a uno lo va purificando, lo va desbaratando, lo va organizando. Cuando Dios quiere algo de alguien, generalmente lo va moldeando en ese taller del maestro, como diría un salmo, como diría el profeta Jeremías, así como el cerámico está trabajando con el barro, así Dios trabaja con nosotros. Él cuando quiere algo lo hace, hermanos, y cuando uno le da permiso que lo haga, Él lo va moldeando a la manera de Él, porque Él quiere que hagamos algo por Él después, y seguramente uno piensa que está listo y todavía no está listo. Hay dos cosas que quiero hablar en esta pandemia. La primera, una cosa es que nos haya tocado hacerla, otra cosa es que esto nos haya tocado sin Dios. Porque si yo no tengo una experiencia con Dios o no voy creciendo espiritualmente, este tiempo de aislamiento seguramente me está haciendo mucho daño en mi vida personal y seguramente en mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque es que uno no camina un camino. Cuando el cielo color de ocre, uno no lo camina sin la mano de Él. O sea, si no lo ha caminado de la mano de Dios, eleve su oración, coja a Yeshua, Monticello, cualquier cosa, crezca con nosotros, ore con nosotros. ¿Por qué? Porque es que es muy diferente. Caminar el camino cuando el cielo es color de ocre, sabiendo que Dios está enseñándome algo, que Dios me está purificando en la carpintería de su amor, a caminar este camino porque me tocó enfrentarme, es ahí donde uno se siente solo, depresivo, aburrido, con ganas de hacer muchas cosas. El camino nos está haciendo daño y Dios no quiere eso para nosotros, hermanos. Si una cosa sí es cierta es que sí o sí, en este momento que estamos en esta pandemia y en este momento que estamos aislados, nos toca sí o sí caminar de la mano de Dios. Y eso es la invitación para todos. Lo segundo es que de todo esto algo va a sacar Dios para usted y para mí. Cuando Dios lo quiere elevar a uno a otro nivel, cuando Dios quiere hacer de uno algo diferente, que en la lógica de uno no se llegue a imaginar, Dios se encarga de ponerlo en muchos otros lugares, en purificarlo, en desbaratarlo, pero en el fondo, en esta revoltura de cosas, Él lo está haciendo porque yo le di permiso para hacerlo. ¿Se acuerda que usted le dijo, como yo le dije muchas veces, Señor, haz de mí lo que quieras, Señor, me entrego a ti? ¿Cuántas veces se lo dijimos? A ver. ¿Cuántas veces le dijimos, Señor, tómame como las manos del alfarero? Se lo dijo, yo también. Pero a veces nosotros le decimos eso en los momentos más emocionalmente bonitos. Señor, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Señor, te entrego mi vida, Señor, lo que tú quieras. Yo le estoy diciendo a Él, a través de mi libertad, que haga conmigo lo que Él quiere. Entonces, cuando Él empieza a hacer lo que Él quiera, uno no piensa que lo va a hacer como Él quiera, uno piensa que lo va a acomodar a mi manera. Y es ahí donde uno llora, es ahí donde se siente solo, es ahí donde las cosas se desbaratan, es ahí donde los proyectos se desbaratan, es ahí donde las cosas se desbaratan. Pero es ahí donde yo le dije al Señor y Él está diciendo, ¿seguro? ¿Seguro quieres que te haga lo que me estás diciendo? Sí, hágalo, Señor, haga lo que quiera, yo me someto a ti. Ah, bueno. Y es ahí donde nos cambia la vida, y es ahí donde las cosas nos desbaratan, y es ahí donde uno empieza a sentir la soledad de lo que significa caminar, sabiendo que Él está haciendo mi voluntad. Cuando Él nos quiere llevar a otro nivel, cuando Él quiere que nuestra vida espiritual suba a otro nivel, generalmente sí o sí nos pone por crisis. Crisis de muchas maneras, crisis donde uno le entregue muchas cosas, crisis como esta, donde seguramente vamos a salir después de toda esta pandemia con un camino espiritual más claro, donde le vamos a dar importancia a lo importante, donde vamos a quitarnos un poco esa necesidad de consumismo que es bestial, donde vamos a empezar a manejar una cosa que me encanta manejarle en mi vida personal y se lo quiero recomendar. Oiga, haga las cosas que tenga que hacer agradándole a Dios. Trate de que las personas no tengan que aceptar si usted está aceptar su vida. O sea, uno muchas veces hace las cosas por aceptación o por quedar bien a los demás y a veces quedamos mal ante Él. Esta crisis nos lleva a eso, a identificarnos cada día más con Dios, a sentir más la necesidad de estar con Dios y a sentir más la necesidad de poder amarnos como Él quiere que nos amamos. Bienvenido a esta crisis. Salimos, claro, todas las crisis salimos. Después les cuento mi testimonio. Dejé abierto muchos temas para que Juana me vuelva a invitar y seguramente le contaré esta parte. Pero de esto salimos, claro que sí. Salimos de esto. Mucho más bendecidos, mucho más purificados por su amor. Salimos porque Él es nuestro amigo. Y cuando salgamos de esto nos daremos cuenta que
cuando salgamos de todo esto, usted y yo seremos unas personas totalmente diferentes. Dios los bendiga, un abrazo muy especial. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Le damos las gracias al Padre Alejandro Restrepo Peláez por esta hermosa meditación, por acompañarnos en este retiro espiritual que organiza el Grupo de Realidades Mixtas de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Y quiero invitarlos a todos ustedes a perseverar en sus comunidades, en sus reuniones de los martes, ahí bien pendientes a perseverar a través de estos medios digitales para que sigamos unidos a la comunidad y con raíces firmes y profundas en el amor del Señor. Recuerde que para cualquier inquietud, pregunta, nos puede escribir a estos números en WhatsApp, a esos números que aparecen en WhatsApp. Usted nos puede escribir y así resolver cualquier duda que tenga. Por ejemplo, las realidades mixtas se reúnen los martes, entonces cualquier inquietud, cualquier duda, ahí tiene estos números en WhatsApp que aparecen en pantalla. Además, aquí en la ciudad de Medellín, Colombia, nos puede llamar también al teléfono fijo 422-1780. Recuerden que también iniciamos un maravilloso grupo para los nuevos. Si usted aún no tiene comunidad, lo invitamos a que pertenezca, a que empiece un proceso de fe con la Escuela Bíblica Católica Yeshua los viernes a las 7 de la noche por la plataforma Zoom. Entonces, ahí está el ID en pantalla, 831-3960-5228. Y la clave o el código de acceso también lo podemos ver ahí en pantalla, 947262. Si usted todavía no está en comunidad, si usted quiere hacer un proceso de fe, si usted quiere aprovechar estos momentos para entregarse más a Dios, conocer más su palabra y la voluntad de Dios en su vida, pues entonces lo invito a que comience los viernes en este grupo virtual. Recuerden que además seguimos con toda nuestra programación en Yeshua TV. De lunes a viernes tenemos el programa Hoy me quedo en tu casa a las 3 de la tarde, hora Colombia. Y todos los días tenemos una predicación especial para distintas realidades. Entonces, lo invitamos a que se suscriba a nuestro canal en YouTube, Yeshua TV, y a que le dé clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Si usted aún no lo ha hecho, lo invitamos pues a que se suscriba a nuestro canal en YouTube, Yeshua TV, y así se mantenga informado del distinto material de evangelización para nuestro crecimiento en la fe. Le damos las gracias a todos los que hicieron posible este retiro, al equipo de Kenosis de servidores del Grupo de Realidades Mixtas de Yeshua. Le damos las gracias al Padre Alejandro Restrepo, al Padre Fidel Oñoro, al misionero Daniel Ramón y a todas las personas que de alguna u otra manera participaron en este evento tan maravilloso. Y les recordamos que usted también puede poner un granito de arena para que las obras de evangelización perseveren y sigan llegando con palabras de esperanza a más corazones. ¿Cómo puede ayudarnos? A través de el bono ofrenda pro evangelización. Es un bono de 30,000 pesos que usted puede adquirir escribiéndonos a las líneas en WhatsApp que le mencioné y le enviamos el bono ahí mismo por el WhatsApp, y de esta manera colaborando con uno o más bonos, usted nos ayuda a seguir evangelizando, a seguir llevando la palabra de Dios a más y más corazones. Y además participa comprando este bono
en los sorteos que juegan en las fechas que salen en pantalla y que el premio mayor juega en noviembre y son 20 millones de pesos. Entonces, ayúdenos a difundir todo este material de evangelización. Ayúdenos a colaborar con los bono ofrenda y ayúdenos también, si usted sabe de alguien que pueda comprar estos bonos, pues diciéndole que nos escriba a estos números en WhatsApp y así también los pueden adquirir y todos poner nuestro granito de arena para seguir evangelizando. Dios los bendiga con mucho cariño, un abrazo desde aquí, desde la distancia, y sigamos pues en sintonía con Yeshua, la voz de Jesucristo, 1530 AM, también con nuestro canal en YouTube, Yeshua TV. Nos pueden seguir también en redes sociales como Facebook, como Instagram, y también sigamos pues perseverando en nuestras pequeñas comunidades a través de distintas plataformas y en el grupo de la Asamblea General de Mixtas los martes en la noche. Dios los bendiga. Les habla Juan David Henao y me despido con mucho cariño de cada uno de ustedes.